Hola, mi nombre es Rolando Emanuel Jiménez, soy abogado, practico el derecho desde mi oficina en Ponce, Puerto Rico, y he estado trabajando activamente en los procesos judiciales relacionados a promesa. ¿Qué es promesa? Pues promesa es una ley del Congreso de los Estados Unidos que impone a Puerto Rico una junta de control fiscal que está compuesta por 7 personas que no han sido electas por ninguno de los puertorriqueños. Fueron escogidas por los líderes congresionales y por el presidente Obama. Y esa junta tiene una función de organizar el proceso de responsabilidad fiscal y ajuste de deudas de Puerto Rico, a la luz de que la situación colonial que Puerto Rico ha sufrido desde el año 1898, en donde todo el sistema político, económico y jurídico está diseñado para extraer la riqueza de Puerto Rico. Pues ese sistema colonial llegó el momento en que quebró el país. Cuando digo quebrar es que no puede Puerto Rico cumplir con los niveles de endeudamiento que tuvo que incurrir para sufragar la inversión externa directa de los inversionistas norteamericanos. Puerto Rico le construyó carreteras, le preparó a los ingenieros, los empleados, le dio subsidios, le dio exenciones contributivas a base de endeudamiento. Y estas compañías extraen ganancias del orden de los 34,000 millones de dólares anuales que se llevan de Puerto Rico sin pagar contribuciones, y que por ende ese desbalance donde el gobierno tiene que tomar prestado para invertir en carreteras, en servicios, para este tipo de inversión, pues ese desbalance ha ocasionado que la colonia haya colapsado y se haya nombrado esta junta. Pero el problema de esta junta no es solamente que viene a imponer unas medidas de austeridad para pagarle a los acreedores de los bonos, sino que también destruyó el poco ámbito de gobierno local delegado por el Congreso que tenía Puerto Rico a base de la Ley 600 del Congreso Federal del 52, que permitió que Puerto Rico hiciera una constitución. Pues esa ley ha acabado con ese gobierno local, porque esta Junta de Control Fiscal tiene la facultad de imponer planes fiscales, que no es otra cosa que políticas públicas de gobierno, y además controlan el proceso del presupuesto. Al controlar el proceso de la política pública más el presupuesto, efectivamente están gobernando el país. Y están gobernando con el apoyo de un grupo inmenso de tecnócratas, de abogados, financieros, economistas, particularmente norteamericanos, que han venido a cambiar y a destruir todos los consensos e instituciones que los puertorriqueños habíamos creado durante los últimos 60 años. Y ese proceso de suplantación de nuestros consensos, de nuestras instituciones, de control del gobierno local y de lograr el pago de los acreedores mediante medidas de austeridad, está destruyendo el país. Cuando digo que está destruyendo el país es que está derrotando propósitos que son indispensables para que un país pueda crecer, como por ejemplo la Universidad de Puerto Rico, donde en los últimos 2 años le han impuesto recortes en el orden de los 300 millones de dólares, y que esto se suma a 200 millones de dólares recortados desde el 2014, y por tanto la universidad ha tenido que sufrir cortes de más de 500 millones de dólares, lo que tiene a la universidad al borde de la quiebra. Y cuando hablamos de la quiebra, hablamos específicamente de que no puede pagar sus bonos, por ende va a tener que entrar en un proceso de negociación o de título 3 de quiebra bajo promesa, y tampoco tiene solvencia en su sistema de pensiones, lo cual va a ocasionar que esta universidad no pueda mantener el nivel de pago de los pensionados de la universidad, y tampoco pueda prometerle a los profesores universitarios y sus empleados una pensión digna que les permita pues sobrevivir luego de abandonar el mundo laboral. Estas medidas de austeridad
han golpeado el país por todos los sectores. Se han reducido los fondos para la seguridad, para la salud, los fondos de los otros pensionados se van a reducir sustancialmente probablemente el año que viene. Se ha reducido el presupuesto de muchos servicios esenciales como la educación especial, como el asunto de la inversión pública para generar crecimiento. Y si Puerto Rico, cuando llegó esta Junta, ya tenía más de 10 años de un proceso agudo de crecimiento económico y de desmantelamiento del aparato industrial del país, pues ahora con estas medidas se va a poner peor. Y esto constituye un crimen, ya que la razón por la cual Puerto Rico ha incurrido en toda esta serie de problemas financieros es porque el propio andamiaje colonial impuesto por los Estados Unidos, diseñado para extraer riqueza, ha hecho que se desangre el país a nivel de 34.000 a 35.000 millones de dólares anuales y que por ende no se pueda pagar la deuda. El reclamo es que esta ley promesa viola el derecho internacional porque el derecho internacional, todas las convenciones de derechos políticos establecen que los pueblos tienen derecho a gobernarse, a establecer procedimientos democráticos para elegir a las personas que los gobiernan. Además tenemos derecho a la libre determinación y la independencia por acuerdo internacional, y el proceso de implantar una junta que no ha sido electa democráticamente viola el derecho internacional. Además, viola la Constitución Federal, porque la Constitución Federal tiene unas cláusulas que prohíben la esclavitud, la enmienda 13 y la enmienda 15, donde se prohíbe cualquier signo o incidente de la esclavitud, y el que tú tengas derecho al voto y que el Estado te quite ese derecho al voto es uno de los signos e incidentes de la esclavitud que la enmienda 13 y 15 han tratado de remediar. Así que el proceso de promesa no solamente impuso una junta no electa, sino que esa junta ha destruido el trámite mínimo y colonial todavía, ¿verdad? No se justifica, pero es un trámite mínimo donde el pueblo podía escoger sus gobernantes y estos podían imponer políticas públicas. Pues todo eso se acabó. Y en ese sentido entendemos que el régimen colonial impuesto desde el 1898, la ley promesa que vino a eliminar todo el espacio que existía de gobierno local, viola no solamente la Constitución Federal, sino el derecho internacional, y lo que corresponde es que Puerto Rico empiece inmediatamente un proceso de autodeterminación para que el pueblo escoja cuál es su destino político conforme al derecho internacional.